Siempre es tremendo placer tenerlos a través de las batallas de TV of Travel con Impacto Salud. Como siempre, como todos los programas, estoy muy bien acompañada. ¿Cómo estás, Marce? Hola, querida Boli. Con la polera de Boli. ¿Cómo estamos? Claro que sí, porque siempre necesitamos salud para vencer, para ganar, para sobresalir, para sobresaltar, sobresalir y pues a Boli a veces le cuesta, ¿no? Le cuesta, y todo le cuesta a veces también la salud, pero para eso estamos aquí, para informar a toda la población con temas de relevancia para todo el territorio nacional. Y por supuesto, claro que sí, por la señal de TVF Travel. Estamos con tu programa Impacto Salud. Así es. Todos bolivianos estamos demasiado contentos con este resultado que se dio el 2-1, ¿no, Marce? Y esperemos este martes, sé que nos va a ir increíble. Como bolivianos somos muy fuertes, luchadores y lo podemos todo. Claro que sí, por eso hoy también vamos a hablar de varios temas para golear a las enfermedades, ¿sí? Hay un mosquito que ahí está dando problemas en Santa Cruz, pero también tenemos que decirle stop a uno de los cánceres más importantes, también acotación del Día Mundial de la Prevención contra el Cáncer del Colon. Y bueno, también para ver un poquito y hablar un poquito de la insulina, así que... Así es. Pero como siempre tenemos que dar las gracias a las diferentes empresas que nos acompañan como siempre en Impacto Salud. Muchísimas gracias a Ser La Paz Mamá y Bebé. Es una empresa con personas realmente capacitadas en enfermería, pero también para nosotras, las mamás, papás que tenemos a nuestras pequeñas princesas en casa, nos brindan ese servicio de colocado de aretes de manera humanizada. Así es, como lo he escuchado, de manera humanizada. La pequeñita se distrae y es ahí donde la licenciada Georgelina Violati le pone el aretito con un método llamado Stubix. Claro que sí, también agradecer a Centro Pediátrico Maternal Intihuahua, desde la familia para la familia. Un lugar y hogar donde tú puedas encontrar la paz que necesitas, la tranquilidad de que vamos a atender a tu guagüita con todas las herramientas, con cariño, con sensibilidad, sin traumas, en cuanto a vacunas, control de niño enfermo, niño sano, sus nebulizaciones, terapias iniciales que siempre iniciamos en el centro pediátrico, porque si tu bebé llega mal, tiene que salir mejor de lo que llegó, ¿sí? Y no solamente esperar a que lleguen a casita y recién ver qué medicamento le toca, cómo se hace, cómo se pone. Gracias también a Julares Alma 250417, una herramienta versátil, amiga de la lactancia y también de la maternidad. Si mamá puede portear, ¿por qué no papá? Fortalezcamos ese vínculo, ese afecto entre el cargador, el porteador y nuestro bebé. Viaje desafiante, pero también... Y claro que sí, la guía que más te va a ayudar en esa etapa de maternidad y lactancia humana. Tu mejor decisión para esta etapa de la maternidad. Así es. Tanto los Julares como los libros pueden encontrarlos en el Centro Pediátrico Maternal Intihuahua. Sin más, comenzamos. Como siempre, Impacto Salud, les traemos a especialistas que realmente necesitamos ver ustedes desde la comodidad de su casita. El día de hoy tenemos que hablar sobre chikungunya. ¿Qué te parece, Marcia? Claro, muy importante, así que tenemos un especialista invitado para hablar del tema. Así que, tomen asiento, quédense ahí. No se mueve. Y en breve empezamos con la entrevista.
Foto al aire. Como les decíamos hace un minuto, tenemos que hablar sobre la chiquipuña. Para ello nos acompaña el doctor Sergio Bernardo García Arceles, médico internista, insectólogo. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en Impacto Salud. ¿Cómo está? Muy buenos días. Gracias por la invitación. ¿Cómo está, doctor? Muchísimas gracias por su asistencia aquí en Impacto Salud. Y bueno, vamos a hablar de un tema que está azotando un poquito a Santa Cruz, ¿no? Estamos en épocas de lluvia y bueno, ¿la chikungunya solamente es fiebre o qué más trae consigo? De hecho, sí entra dentro de lo que se llaman los virus de las arbovirosis, que están transmitidas por mosquitos. La principal característica clínica de este virus es, sí, efectivamente la fiebre, pero además de eso trae muchísimos dolores articulares y el malestar. De hecho, cuando uno habla con los pacientes, de lo que más se quejan es por fiebre y los dolores articulares, ¿no? En rodillas, en hombros, en tobillos, en muñecas. Sí, fiebre y los dolores articulares. Tu máscara. Doctor, ¿esta es una enfermedad que viene por temporadas o está persistente todo el tiempo, todo el año? Puede estar, va de la mano con el mosquito, sí puede estar durante todo el año, pero sí tiene los brotes. Por ejemplo, el 2025, que es donde más se reportan estos casos, y Bolivia, que está muy cerca, también los reporta. Más o menos el mayor pico que tiene, la mayor cantidad es por junio aproximadamente. También hay otra época que es aproximadamente en diciembre, enero y febrero, y es ahí donde se reportan más casos. Pero sí puede estar durante todo el año porque el mosquito vive durante todo el año. Claro que sí. ¿Y qué es la diferencia de otras enfermedades como el dengue, el Zika, que también están azotando diferentes regiones del país, ¿no? Tiene que ver el mosquito, hay diferentes tipos de mosquito y diferentes tipos de transmisión también. ¿Y preferencias? También, bueno, el principal mosquito aquí en Bolivia es el Aedes aegypti, que también puede transmitir dengue, Zika y en este caso chikungunya. Hay otro que se ha descrito ya que vino desde Brasil y está en las zonas fronterizas, por ejemplo en Santa Cruz, que es el Aedes albopictus, que le dicen como el mosquito tigre, tiene como unas franjas blancas en las patas, de ahí que viene el nombre. Y bueno, sí, este mosquito, ambos mosquitos pueden transmitir los tres virus, que los transmitan a la vez, la verdad que es muy difícil, muy difícil. Pero sí, o sea, se transmite básicamente por el mosquito. Hay casos muy raros en los que la madre que está embarazada se contagia del virus y sí lo puede transmitir al producto, ¿no? Al bebé, pero son casos raros. ¿Cuáles son los síntomas de alerta que la población necesita ver, estar al pendiente? El virus de chikungunya tiene una mortalidad que es muy baja, es de menos del 0.003%, entonces que provoca alguna complicación grave, por ejemplo el chikungunya como tal, es difícil. Pero los síntomas de alarma, casi todos los pacientes, por ejemplo, refieren dolores de cabeza. Pero ya cuando el dolor de cabeza es persistente o bien cuando empiezan alteraciones del estado mental, ya los pacientes se desorientan, empiezan a hablar algunas cosas que no deberían, o bien cuando presentan mucho dolor en el pecho o dificultad para respirar, ahí es donde sí necesitan atención médica inmediata. Claro que sí. Y este dolor articular que mencionaba al principio, ¿es verdad que puede durar meses o años? Sí, hay lo que se llama el síndrome postvírico, que afecta justamente a las articulaciones, como una artritis postvírica, y es porque este virus tiene la característica de que una vez que invade el cuerpo, obviamente a la sangre, porque es a través de la sangre que ocurre el contagio, invade a las células que están en las articulaciones y las deja inflamadas durante mucho tiempo. Entonces ya pasa la enfermedad como tal, pero sí deja inflamadas estas articulaciones. Entonces, hasta los 3 meses es más o menos lo que casi la mitad de los pacientes nos indican que continúan con los dolores articulares, pero esto puede durar hasta 2 años incluso, ¿no? Y es una de las secuelas que deja el del chikungunya. Wow. Doctor, ¿qué personas tienen más riesgo de complicarse? De complicarse principalmente personas que estén padeciendo diabetes no controlada, aquellas personas con enfermedades ya de base que afectan a las articulaciones, por ejemplo lupus, artritis reumatoide, y principalmente personas mayores de 60 años, y son los que tienen más riesgo de complicaciones. ¿Y esto también puede afectar a niños como adultos? También afecta a cualquier edad, y en general los síntomas en los niños son como que un poco más
agudos, vamos a decir un poquito más severos, más fiebre, pero tienen menos riesgo de complicaciones. Y en general los dolores articulares sí son más intensos, pero durante los 7, 10 días más o menos que dura la enfermedad. Las secuelas en niños no son tan frecuentes como en adultos. Doctor, ¿cuándo un paciente debe acudir de emergencia al centro de salud? En casos de emergencia, como les comentaba, son principalmente alteraciones neurológicas, ¿sí? Más que nada desorientación, cambios en el comportamiento que ya sean demasiado evidentes, dolor en el pecho o que sientan palpitaciones. Cuando hay fiebre, sí aumenta un poco la frecuencia cardíaca y se puede sentir el corazón un poquito más acelerado, que eso es normal en cualquier caso. Pero ya cuando son palpitaciones muy fuertes, básicamente es ahí donde tenemos que acudir. ¿Qué error comete la gente, las personas, al momento de presentar estas complicaciones? No sabe si es chikungunya, tiene fiebre, está con molestias, dolor de cabeza y se empieza a automedicar. ¿Qué errores por lo general cometen estas personas y qué se debe usar y qué no o qué tenemos que esperar? Bueno, en estos casos, como en Santa Cruz, Beni, ¿no? Toda esa región tropical, cuando uno empieza con los síntomas, lamentablemente no hay cómo diferenciar si es dengue, clínicamente les digo, no, si es chikungunya o si es Zika. Entonces, ahí lo que puede pasar es que más bien la persona esté cursando dengue y tienda a administrar medicamentos para el dolor. Obviamente hay dolores articulares, dolor de cabeza y toman, no sé, ibuprofeno, diclofenaco, pero en el caso de dengue esto sí puede provocar sangrados. Y eso sí puede exacerbar mucho el cuadro. Entonces, si uno no está seguro del diagnóstico preciso que tiene, si, en este caso, si fuera chikungunya, que estos medicamentos sí se pueden usar para el dolor, si fuera dengue, sí nos puede complicar mucho el caso, ¿no? Entonces, ya cuando hay dolores articulares y demás, si es que alguien va por el dolor, por la premura, hasta ir al médico, lo que se recomienda es paracetamol únicamente. Claro. Doctor, ¿qué error es el más frecuente que, muchas personas cometemos al automedicarnos? En este caso es la chikungunya. Claro, hemos visto algunos pacientes que toman, por ejemplo, jarabes para la tos, que tienen algunos compuestos que si bien son para la tos también ayudan para el dolor, pero eso puede provocar, por ejemplo, más náuseas o más dolor de cabeza en algún momento. Hay otras personas que empiezan a tomar algunas hierbas también, ¿sí? Que eso igual tiene que estar asesorado, pero eso nos puede provocar reacciones hepáticas. Entonces, la recomendación es que si alguien tiene este tipo de síntomas, sí acuda al médico para que las dosis sean las adecuadas y evitar la automedicación a toda costa porque sí pueden haber complicaciones bastante serias. Claro. ¿Y cómo poder diferenciar entonces cuando alguna persona ha sido picada por algún mosquito y no sabe qué transmisión ha tenido, qué enfermedad? ¿Cómo poderlas diferenciar? Dengue, Zika, chikungunya a grandes rasgos. A grandes rasgos, clínicamente no se puede, pero más o menos chikungunya tiene fiebre que es más de golpe y es más alta, hasta 39 grados aproximadamente, y los dolores articulares. Además, en chikungunya existe una reacción cutánea, un exantema, se pone roja la piel, pero es más o menos, vamos a llamar, son como unas manchas de unos 2 centímetros aproximadamente que empiezan en el tronco y luego se van hacia las extremidades, pero nunca llegan ni a palmas ni a plantas de los pies. En dengue más bien tenemos más dolor de cabeza, hay más dolor lumbar y cuando hay fiebre también y algunos dolores articulares, pero cuando aparecen estas lesiones en la piel, más bien es casi todo rojo en el tronco, en todo lo que es el tórax o la espalda, con algunas manchas más bien blancas. ¿Sí? Y Zika, que también puede provocar dolores articulares, fiebre. El malestar generalmente se acompaña de conjuntivitis. Entonces, más o menos a grandes rasgos, podemos guiar el diagnóstico con este tipo. Claro, doctor, hablemos de la prevención. ¿Cómo prevenimos esto en casa? Prevenimos esto, con todas las medidas, previniendo al vector, ¿no? Al mosquito. Lo que hay que hacer es usar repelentes si uno va a salir. Este mosquito, por ejemplo, el Aedes pica en el día. Entonces, de preferencia, tenemos por la temperatura, pero estar cubierto, o sea, no dejar piel expuesta a la mayoría del tiempo. En la piel expuesta sí aplicar el repelente y en las casas los mosquitos, ¿no? Y a las personas enfermas, eso sí es bien importante porque cuando la persona está con fiebre, mientras tiene chikungunya, es ahí donde lo pica el mosquito y si ese mosquito estaba sano ya se contagia de chikungunya el mosquito. Entonces el uso del mosquitero durante la enfermedad aguda, o sea, durante la fiebre y los dolores más intensos, es muy importante para evitar la transmisión a otras personas.
Y así, entonces una persona puede pasar otra vez chikungunya si ya lo tuvo en algún momento o dengue. Sí puede. Sí puede, en el caso de chikungunya sí puede tener posteriormente, ¿no? Como obviamente en otro periodo con una nueva picadura, pero en general los síntomas son un poquito más leves, pero el dolor articular tiende a tal vez no ser tan severo, pero en un segundo o tercer episodio sí puede haber un poco más, o sea, que el dolor sea más prolongado, pero no más intenso. En cambio con dengue, y ahí es donde viene el peligro del dengue, es que si yo me he contagiado con dengue, hay 4 serotipos, ¿sí? O sea, virus primos entre ellos, digamos. Yo me he contagiado de dengue tipo 1, por ejemplo, si en un periodo posterior me contagio de dengue tipo 2, 3 o 4, ahí es donde yo tengo más riesgo de desarrollar el dengue grave o el dengue hemorrágico, cosa que en chikungunya más bien no tenemos eso. Doctor, cuando una mamá que está dando de lactar se contagia de chikungunya, ¿puede seguir dando de lactar? Puede seguir dando de lactar, o sea, sí efectivamente en los de 3 a 7 días es más o menos lo que dura el periodo agudo de chikungunya en la que el virus está circulando en la sangre, en todo el cuerpo, pero la leche materna tiene como que una barrera. Entonces no se puede transmitir el virus a partir de la lactancia materna. No se puede. Perfecto, querido doctor. Sí, la población tiene que recordar algo de esta entrevista. ¿Qué información le brindaría concreta y simplificada? Tiene la pantalla para usted. Ahí, bueno, si la persona vive en una región de riesgo, obviamente, tiene fiebre, muchos dolores articulares, la recomendación es, si va a automedicarse, hasta ir al médico, porque siempre necesita la atención por el médico, es tomar únicamente paracetamol, evitar otro tipo de medicamentos como ibuprofeno o diclofenaco, que están bastante distribuidos aquí en nuestro país. Y bueno, el uso del mosquitero principalmente, ¿sí? Cuando pica además el mosquito, no es que puede transmitir inmediatamente, pasa como un mes hasta que el mosquito pueda transmitir ese virus. Entonces el uso de mosquitero y evitar la automedicación y siempre estar asesorado bajo un veterinario. Claro que sí, querido doctor, por favor, ¿dónde podemos encontrarlo? ¿Dónde podemos, nuestros televidentes, dónde pueden tal vez llamar, agendar alguna consulta? Claro, pueden contactarme al número que es el 762-32398 y estamos atendiendo en la clínica Nova Clinic, que es en la 25 de Calacoto, también en la clínica Los Andes, que es en la 25 de Calacoto y Costanera también, y en la clínica Unifrance, que viene a ser en la Landaeta. Súper, querido doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en Imparto Salud. Nos vemos en una próxima, porque de hecho sí, este tema, hablar sobre chikungunya, dengue, zika, es amplio. Muchísimo. Sí, gracias a ustedes por la invitación. Sí, hasta luego. Muchísimas gracias por su tiempo. Y bueno, ahí lo tuvimos, ¿sí? Dolores que empeoran durante los meses, chikungunya versus dengue, qué hacer en casita y todos los cuidados y sobre todo prevención con la automedicación. Ahí lo tuvo al especialista en infectología. Pero usted quédese con nosotros, que vamos a una pequeña pausa, pero retornamos. De aretes humanizado, cuida con amor de tu salud y la de tu bebé. Atención prenatal, lactancia materna, cuidados del recién nacido, talleres de estimulación. Encuéntranos en la avenida Hernando Siles, esquina calle 10 de Obrajes, edificio Tunupa, oficina 302. Contáctanos al 62 28 96 60. Sed La Paz, mamá y bebé. Referente en inclusión a nivel nacional, donde la salud, el desarrollo y el bienestar de todos los niños es el núcleo de nuestra labor. En Intihuahua aspiramos a establecer un modelo de atención pediátrica inclusiva, brindando apoyo a cada uno de los niños.
brindando apoyo a cada niño y su familia para que pueda crecer con salud, empoderamiento y futuro lleno de oportunidades. Retornamos con más Impacto Salud. Hace un momento tuvimos al doctor que es especialista en infectología hablando de chikungunya. Claro que sí. Y bueno, pues vamos a pasar a otro lugar un poquito más lejano en el cuerpo, ¿sí? Que no está tan al alcance de los virus, ¿no? Así es. Por la picadura de mosquito. Sin embargo, tenemos que recordar que el 31 de marzo es Día Mundial contra el cáncer de colon. Por lo tanto, vamos a hablar con un especialista en esta área, un gastroenterólogo muy conocido, es el doctor Guillermo Delgado, que él es gastroenterólogo endoscopista, con quien vamos a tener la entrevista un poquito a distancia. Vamos a ver si está con nosotros. ¿Cómo está, querido doctor? Muy buenos días, bienvenido a Impacto Salud, gracias por su tiempo. Buen día, buen día. Muchas gracias por la oportunidad de esta invitación para poder hablar de este tema tan importante, el cáncer de colon, ¿no? Justamente el 31 de marzo recordamos que debe hacerse sobre todo un tema de prevención, ¿no? Así es, querido doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en Impacto Salud. Esta vez a la distancia, espero una próxima tenerlo acá. Querido doctor, ¿el cáncer de colon es prevenible o inevitable? El cáncer de colon se puede prevenir y nosotros recomendamos a toda la población a partir de los 45 años que puedan realizarse la colonoscopía, que es el principal método de diagnóstico para prevenir esto, ya que el cáncer de colon en etapas tempranas no da síntomas, ¿no? Solamente en las etapas avanzadas. Entonces, con la colonoscopía lo que hacemos es buscar lo que son los pólipos, que son pequeños granitos que salen dentro del intestino grueso y que a la larga esto se puede convertir en cáncer de colon. Una vez que los ubicamos, lo que hacemos es retirar esos pólipos y mandar a un estudio de histopatología, es decir, los revisan en microscopio para que así puedan ver la característica de estos granitos, que generalmente son lesiones premalignas que aparecen en el tracto gastrointestinal. Claro que sí, querido doctor. Dentro de su práctica clínica, ¿usted está viendo cada vez más cáncer de colon en personas más jóvenes? Pues la verdad es que eso va a depender de factores genéticos y factores de riesgo, como tener un familiar que haya sido ya diagnosticado, ¿no? Es decir, por ejemplo, si un familiar mío tuviera cáncer de colon ya diagnosticado y yo tengo la edad de 20, 25 años, el método de diagnóstico para prevenir eso sería realizarnos un examen de sangre oculta en heces. Solamente va a depender de esos factores, ¿no? De genético y de antecedente para que una persona joven pueda tener este cáncer de colon. Claro, querido doctor, hablemos de los síntomas. ¿Es verdad que el cáncer de colon puede no mostrar síntomas por mucho tiempo? Así es, en etapas avanzadas solamente va a dar síntomas el cáncer de colon, que pueden ser la proctorragia, que es la eliminación de sangre roja viva o la eliminación de sangre roja venosa por el ano con las deposiciones, sola o mezclada. También está lo que es el dolor abdominal, la presencia de una masa en el abdomen, la presencia de pérdida de peso, pocas ganas de comer y la presencia de distensión abdominal importante también nos pueden sugerir, pero solamente en etapas avanzadas, porque en etapas tempranas, como les mencionaba anteriormente, no da ningún síntoma. Entonces, el método antes de hacernos la colonoscopía sería realizarnos un examen de sangre oculta en heces, que si es positivo, entonces deberíamos hacernos la colonoscopía, ¿no?
Claro que sí, querido doctor. ¿A qué edad entonces podemos comenzar el tamizaje para cáncer de colon? El tamizaje o el screening debe realizarse en varones y mujeres a partir de los 45 años. Muy bien, perfecto. ¿Y la colonoscopía es dolorosa o hay muchos mitos a su alrededor? Bueno, respecto a la colonoscopia, actualmente nosotros lo hacemos bajo sedación. La sedación es un tipo de anestesia que consiste en que el paciente va a venir preparado, es decir, con el colon vacío. Para esto hay una preparación que le damos un día antes del estudio y el día del estudio para vaciar el intestino, y después de eso, bueno, tiene que venir acompañado de su familiar en ayunas, preparado con estos medicamentos para vaciar el intestino, y lo que se hace es colocar una inyección por la vena. Eso lo hace el anestesiólogo y en eso consiste la sedación, ¿no? Para que el paciente esté dormido y sin dolor, y nosotros introducimos un tubo flexible por el ano y podemos revisar todo lo que es el colon. Claro. Querido doctor, ¿el cáncer de colon detectado a tiempo se puede curar? Sí, sí, cuando nosotros, por ejemplo, hacemos la colonoscopia a partir de los 45 años como tamizaje o screening, si encontramos estas lesiones polipoideas, lo que nosotros hacemos es retirar esas lesiones y en algunos casos salen como premalignas. Entonces, en este caso hemos evitado un 100% que se desarrolle el cáncer de colon a largo plazo, ¿no? Se puede detectar a tiempo. La colonoscopia salva vidas. ¿Cuántas vidas se pueden salvar con una colonoscopía a tiempo, querido doctor? Pues es muy, muy importante esa pregunta, porque por lo menos de cada 100 personas, unas 70 personas, nosotros podríamos decir que se van a salvar con esto, ¿no? El riesgo de cáncer de colon es muy alto porque se encuentra epidemiológicamente como el tercer cáncer en lo que es dentro de los más frecuentes, y principalmente en varones, ¿no? Claro. Querido doctor, ¿cuál es el error más común que retrasa el diagnóstico? Bueno, el error que puede retrasar el diagnóstico es el no aceptar que cuando llegamos a los 45 años, pues tenemos que hacernos este estudio, o por lo menos inicialmente el examen de sangre oculteneses y posteriormente lo que es la colonoscopía. Pero rompiendo los mitos de la colonoscopía, decimos que este estudio no duele, que es un estudio preventivo y que es un estudio que puede ser controlado y vigilado por el especialista, ¿no? Y bueno, principalmente eso, es que uno no recibe, digamos, esa información, esa educación, que es lo más importante que me parece en este momento para la población. Excelente, querido doctor. ¿Qué mensaje le daría a todas las personas, aquellas que nos están viendo en este momento y tienen miedo, tienen vergüenza, pero esa vergüenza pues puede costar caro, para que se pueda realizar alguno de estos estudios que usted ofrece? Sí, lo que nosotros recomendamos a la población es que es mejor prevenir que lamentar, ¿no? Y como usted dice, después cuando el cáncer de colon ya está diagnosticado, es más caro en realidad todo lo que puede salir a futuro. Entonces, les invitamos a que pasen con su gastroenterólogo de confianza. Yo me encuentro ubicado aquí en lo que es el Centro Médico Interven, que está ubicado cerca del Hospital Obrero, aquí abajo en la Avenida Brasil, casi en la esquina Lucas Jaimes, y que primero realicen una consulta, ¿no? No es que directo todos van a ir a colonoscopía, porque los casos pueden ser diferentes, y que a partir de los 45 años, tanto varón y mujer, se pueden realizar lo que es un examen para prevenir lo que es el cáncer de colon, ¿no? Porque este no da síntomas, es silencioso. Entonces, lo ideal es prevenir antes que lamentar. Así es. Querido doctor, le agradecemos muchísimo, muchísimo la entrevista brindada a Impacto Salud. Y como le decía al iniciar,
en una próxima nos gustaría tenerlo acá en el estudio. Muchísimas gracias, querido doctor. Muchas gracias a ustedes y por la difusión de estos temas de educación en medicina que son muy importantes para prevenir sobre todo y espero poder estar con ustedes presencialmente después. Bien, les dejo también mi contacto, es el 772-48331, es directamente conmigo. Yo hago una atención más personalizada, un seguimiento más personal a los pacientes, ¿no? Muchas gracias. Claro que sí, querido doctor, estimadísimo. Bueno, todavía no tenemos la edad, pero seguramente, como él lo dijo, pues nos va a tocar en algún momento cuando tengamos los 40, 45 años. A eso vámonos a la prevención, que es importante. Ejercicio, tal vez ajustar nuestra dieta, la forma de alimentación, nuestras rutinas, que creo que también es importante. Claro que sí, y por eso, acotación, también tenemos otro tema muy bien relacionado con ello, ¿sí? Así es. Pero nosotros vamos con unos breves consejos en este momento. Días, familias, todo tiene su principio y su final. Entonces llegó el momento de despedirnos, pero no sin antes hablar sobre los talleres que se vienen en Intihuahua. Marce, tenemos este 18 de abril un taller presencial en Santa Cruz de la Sierra, porque sí, a pedido de muchas mamás, llegamos hasta Santa Cruz de la Sierra con pediatría, lactancia y salud perinatal. Claro que sí, aquella tierra oriental donde vio por última vez a nuestra selección, sí, que ya está fuera del país, pero ojalá que también nos dé más alegrías. Estamos esperando y a la expectativa de este siguiente martes. Y también recordar pues que vamos a estar con psicología, lactancia y también pediatría en este taller que se va a realizar en Laboratorios Bagó el día 18, sábado de abril, en punto a las 9, así que no se lo pueden perder. Toda aquella audiencia de nuestra querida Santa Cruz, pues estése atento. Así es, quedan más que invitados absolutamente todos, porque creo que estos talleres nos sirven mucho para formar y hacer que los padres lleguen al nacimiento de sus bebés más informados y sí, empoderados y bueno, alejarse un poquito del miedo de lo que es tal vez la lactancia, cómo manejar a nuestro recién nacido. Y es evidente que nuestros papás, futuros papás, deben saber los cambios físicos y mentales que se vienen durante y después del parto. Claro que sí, no sin antes también mencionar que para estos temas que hemos estado viendo, ¿no? Picaduras de insecto, cáncer de colon, siempre es importante una buena alimentación, nutrición. No olvide su parte de la fibra en la dieta, también en el desayuno, sus verduritas. Yo sé que no acostumbramos, nos cuesta, pero pues siempre hay un momento, siempre hay un mañana donde podemos ir introduciendo, porque la salud es bien importante y todo se interconecta. También recordar que el 24 de marzo pues fue el Día Mundial de la Tuberculosis, recordar una enfermedad tan importante que está todavía costándonos vidas de niños, de adultos, ¿sí? Por eso es que los bebecitos recién nacidos tienen esa primer vacuna, la BCG. Yo sé que debe haber niños que no se han vacunado, pero es bien importante para prevenir formas complicadas de tuberculosis, neumonías, encefalitis, derrames pleurales y muchas otras enfermedades osteoarticulares también que puede dar en los adolescentes, sobre todo si tienen algún riesgo como cáncer, VIH o alguno de estas enfermedades crónicas, ¿no? Como la diabetes, que hoy en día podemos estar viendo cada vez más antes. Entonces, si su bebé está tosiendo más de 2 semanas, mucho más tiempo, está botando sangrecita, es muy importante poder acudir a consulta, ¿sí? Y seguramente vamos a derivar a un infectólogo como el que tuvimos hoy en día en caso de que sea adultos o infectólogo pediatra en caso de que sean niños, porque son tratamientos largos, muy especializados y que van cambiando conforme pasa la investigación y el tiempo y también los nuevos métodos de diagnóstico más actualizados. Así es.
Vayámonos desde la prevención para evitar cualquier cosa. Y si, bueno, ya padecemos de esto, darle la importancia que se merece con especialistas y no caigamos en la automedicación, que es lo más importante. Claro. Nos despedimos. Muchísimas gracias a las diferentes marcas y empresas que nos acompañan como siempre en Impacto Salud. Muchísimas gracias a Hacer la Paz, Mamá y Bebé. Claro, porque todo se conecta, ¿sí? Con salud. Recuerde que el problema no es la enfermedad, sino es llegar tarde al diagnóstico. Detectar a tiempo salva vidas. Muchas gracias también a Intihuahua, Centro Pediátrico Maternal. Muchas gracias a Fularis Alma 250417 y muchas gracias al libro guía de lactancia en leche humana. Con nosotros, hasta una próxima. Muchas gracias por acompañarnos como siempre. Un besito, un fuerte abrazo y que la selección gane y nos dé esa alegría de ir al Mundial. Muchísimas gracias, Marce, por acompañarme como siempre en cada programa. Nos vemos. Gracias a ti, Boli. Muchísimas gracias. Nos vemos. Muchos éxitos, saludos y todo con salud. También los jugadores. Así es. Chao, chao.